4, 3, 2, 1. En 1969, la humanidad dio sus primeros pasos en la Luna. Pero eso no habría sido posible sin un ingeniero que ascendió entre los nazis, construyó un arma letal y se convirtió en un héroe estadounidense. Él era el Dr. Wernher von Braun. Wernher von Braun nació entre privilegios. Quería ir a la Luna, es decir, él deseaba liderar una expedición en ese lugar. Para lograrlo, usaría el poder y los recursos del Tercer Reich y se comprometería con el régimen. Esos cohetes B-2 fueron increíblemente útiles como herramientas de terror. No sabías que estaban allí hasta que el suelo explotaba. Estas eran las superarmas que Goebbels presumía en su propaganda porque cambiarían el curso de la guerra. Miles murieron a manos del cohete de von Braun. Sin embargo, de alguna manera, logró evadir la justicia y hacer realidad su mayor sueño. Me parece una total y completa tontería. La diferencia entre negarlo y admitirlo es tan simple como sentarse con los acusados en Nuremberg, ¿o no? Aún así, von Braun era muy famoso en el mundo. En 1960, era visto como este héroe del espacio. Gracias al respaldo del régimen nazi y al apoyo secreto del gobierno de Estados Unidos, uno de los ingenieros más destacados de Hitler, ayudó en el mayor logro de la humanidad. Los ingenieros fueron el corazón latiente del Tercer Reich. Forjaban armas avanzadas, alimentaron la maquinaria de guerra nazi y motivaban a las masas. Ejecutaron los mayores horrores de la historia. Sin embargo, para algunos, su verdadero papel permanecería oculto por décadas. Cuatro años después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba en retirada por primera vez. Los británicos habían recuperado el norte de África. Miles de soldados alemanes se estaban rindiendo a las fuerzas soviéticas. Alemania había logrado hacer una guerra relámpago en el continente tomando todo lo que veían. Para 1943, la guerra había cambiado. La Unión Soviética había sobrevivido y contraatacaba. Italia había caído o estaba a punto de hacerlo. Los alemanes debían luchar por su cuenta. Hitler necesitaba desesperadamente cambiar la iniciativa y recurrió a un nuevo tipo de arma, una que no terminaba de entender. Dos décadas antes, los cohetes que podían volar al espacio solo existían en la ciencia ficción. Había películas de ciencia ficción de viajes espaciales. Entonces, los viajes espaciales eran un tema de gran interés para el público, en especial a finales de la década de los 20. Estas películas son una cápsula del tiempo de momentos en la historia alemana cuando todo brillaba y era muy positivo para Alemania. Aristócratas excéntricos jugaban con la tecnología, creando una moda de autos y aviones con fuegos artificiales inmensos en su parte trasera. Las clases media y alta de Alemania se interesaban en las carreras de autos, de aviones, en las posibilidades de nuevas tecnologías. En definitiva, fue una era de superar los límites, ir más rápido y lejos. Entre aquellos inspirados por la cohetería, se encontraba el hijo primogénito de la noble familia von Braun. Wernher von Braun provenía de una familia aristocrática alemana con intereses científicos. Comenzó siendo un adolescente fascinado por el espacio.
Ese von en su nombre denota nobleza. Era un noble. Y su padre era ministro en la República de Weimar. Nunca le faltó nada de niño. Cuando cumplió 13 años, su madre le regaló un telescopio para que observara el cielo desde su habitación. Pero observar las estrellas no era suficiente para el joven von Braun. La historia dice que instaló un montón de cohetes en un auto. Y lo lanzó por la calle Tiergartenstraße en Berlín, que era de clase alta. Y se estrelló en una tienda de frutas y creó un desastre. Y su padre tuvo que venir y en esencia sacarlo de allí y pagar al vendedor por los daños que causó. El estatus aristocrático de von Braun lo ayudó a salvarse de un problema. Eso fue algo con lo que contaría más adelante en su vida. Su familia no entendía estos experimentos locos ni su entusiasmo por los vuelos espaciales y la cohetería. Era muy atípico para la aristocracia prusiana hacer este tipo de cosas. El incidente con el vendedor de frutas fue la primera vez que las personas resultaron heridas como resultado de los experimentos de von Braun. La década de 1920 permitió que Alemania imaginara un futuro brillante, pero en la década de los 30, el optimismo se convirtió en depresión. Y el escenario estaría listo para el renacimiento del cohete de von Braun. En una mañana de verano de 1932, un automóvil llevaba a 2 hombres por un denso bosque. Su viaje nunca fue registrado. War schon geheim, da ja nicht jeder in dieses Gelände rein konnte. Ja, das war ja nicht öffentlich zugänglich, sodass man sagen konnte, dass hier die Leute durch die Gegend gelaufen sind. Das war schon etwas abgesichert. A Alemania se le prohibió desarrollar armas. Fue uno de los términos del tratado que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Pero en un lugar secreto a 32 kilómetros al sur de Berlín, el gobierno abrió un buró de investigación. Lo llamaron Kummersdorf. Weil wir ja nach dem Versailler Vertrag durften wir ja so gewisse Sachen nicht besitzen, aber Raketen standen da eben nicht drin. Also konnte man sich der Raketenforschung widmen. Ambos eran miembros de un club de cohetes aficionados en Berlín. Asistieron por invitación del ejército para mostrar el potencial de la tecnología. El líder del grupo era Rudolf Nibel, un antiguo piloto e ingeniero. Tenía una historia con el ejército. El ejército estaba desilusionado con Nibel porque era un estafador. Ya habían sido engañados porque en 1930 le habían dado 5.000 marcos para terminar este cohete que decía que iba a desarrollar y nunca se lanzó. Esta era la última oportunidad de Nibel para demostrar que podía ser de fiar. Pero su prueba de cohete falló. Lo que pasa es que una soldadura en el cohete se rompe y entonces el cohete se desvía. Aunque la reputación de Nibel quedó en ruinas, los generales mostraron un gran interés en su asistente, un joven de 20 años, Werner von Braun. El sueño de infancia de von Braun se convirtió en una obsesión, y estaba empeñado en construir un cohete que alcanzara el espacio. Dio sus primeros pasos en la Universidad de Berlín. Pero estaba claro que se necesitaría una revolución en la ingeniería de cohetes para triunfar. Fue el ejército el que ofreció a von Braun la oportunidad de hacer lo que Rudolf Nibel no pudo. Werner von Braun hat das doch ganz stark mitgestaltet. Das ist schon der Urbestand. Wir befinden uns hier eben, hatte ich vorhin schon gesagt, an den beiden ältesten Prüfständen, die es hier zur Raketenforschung gab in Kummersdorf.
Creo que el viejo ejército alemán estaba dominado por el tradicional cuerpo de oficiales aristocráticos prusianos que no estaban instruidos en tecnología moderna. Si la cohetería funcionaba, creo que podrían ver sus posibilidades y personas como von Braun eran como escolares entusiastas con eso. Con los recursos del ejército, von Braun diseñó y construyó motores de cohetes del tipo que nunca se habían visto antes. El primer cohete que lanzó se llamó el A-2. El A-2, que era del tamaño de una persona y tenía cerca de 300 kilogramos de empuje, subió algunos kilómetros y parecía un buen inicio para que la cohetería de propulsión líquida fuera un arma muy útil en el futuro. A pesar de estas señales alentadoras, el programa de cohetes tuvo problemas financieros desde el principio. Era solo una pequeña parte de los planes del ejército secreto alemán, y su presupuesto era demasiado limitado para igualar las ambiciones de von Braun. Pero los eventos en Alemania estaban a punto de intervenir. Hitler, líder de un movimiento nacional alemán, es nombrado canciller de Alemania y Berlín enloquece en celebración de su victoria. Al año siguiente, el nuevo canciller de Alemania prometió reconstruir el país. Cuando Hitler llegó al poder, tenía una cierta imagen de lo que Alemania debería ser, sobre todo el papel superior del Reich alemán dentro de Europa y quizás en la esfera global. Hitler desafió el tratado que había atado a Alemania. Anunció públicamente la creación de una nueva fuerza aérea, la Luftwaffe. También invirtió cientos de millones de marcos del Reich en reconstruir el resto de su ejército. Von estaba con la financiación militar de Hitler. Era bueno para el pequeño programa de cohetes en los márgenes del ejército que crecía para ser algo mayor. Pero el programa de cohetes estaba a punto de recibir un impulso positivo, de una fuente inesperada. Va a una reunión con los líderes de la Luftwaffe y ellos también están explorando la cohetería y se interesan en su investigación. Ellos querían usarla. La Luftwaffe ofreció 5 millones de marcos del Reich en financiamiento. Von Braun informó sobre la reunión a su comandante del ejército. El general Becker dijo, no puedes permitir que la Luftwaffe se nos adelante. Yo pondré 6 millones de marcos para la nueva estación. Así que, de repente tenían 11 millones de marcos para construir una estación de prueba de cohetes como ninguna otra. Con Hitler como su cada vez más poderoso dictador, la atención mundial estaba puesta en Alemania. Mucho más que cuando fue sede de los Juegos Olímpicos en el 36. Y mientras tanto, el programa de cohetes continuaba desarrollándose en secreto. Pero von Braun estaba a punto de comprender la magnitud del desafío al que debía enfrentarse. Los líderes del ejército estaban entusiasmados con la idea de que el misil balístico sería el arma que cambiaría el curso de una guerra, pero era un salto enorme pasar de unos cientos de kilogramos de empuje a decenas de miles. Para diseñar, construir y probar un cohete de esa escala, el programa necesitaba un sitio donde los cohetes pudieran atravesar cientos de kilómetros. Él habló con su madre y ella le dijo, ¿por qué no vas a Peenemünde? Tu abuelo solía ir y cazar patos allí. Y así, von Braun fue a Peenemünde y se enamoró del lugar. Poco de la antigua instalación sobrevive hasta el día de hoy. Philipp Aumann es el curador del museo que está dentro del edificio más grande. La central eléctrica proporcionaba energía eléctrica para toda el área de los armamentos de Peenemünde.
Esta idea militar siempre estuvo presente. Vamos a ganar una guerra con una revolución tecnológica. El ministro de Armamentos, Speer, dijo: la calidad vence a la cantidad, y esa fue la idea desde el principio. Pero la planta de energía era una pequeña parte de las instalaciones de Peenemünde. También había una fábrica para la licuefacción de oxígeno, alojamientos para los oficiales, además de un sitio de ensamblaje de cohetes y soportes de prueba. Eran las únicas instalaciones de este tamaño en el mundo entero. Peenemünde estaba en su apogeo, con 25 kilómetros cuadrados de ancho y más de 900 edificios y hasta 12,000 personas trabajando aquí al mismo tiempo. Peenemünde para von Braun y el equipo alemán se convirtió en una utopía de la ingeniería, donde vivían en aislamiento, donde tenían muchos recursos y antes de la guerra podían imaginar a sí mismos como pioneros del espacio y no como ingenieros militares. El alto mando le había concedido a von Braun todo lo que necesitaba para potenciar el desarrollo del cohete. Pero significaba que ya no podía separar su trabajo de la política del poder gobernante. Le dijeron: deberías unirte al partido. Había muchas ocupaciones en las que era difícil no ser miembro del partido. Si decías que no o no eras miembro, podías atraer la atención no deseada. En 1937, von Braun se convirtió en el miembro nazi número 5.738.692. Y siempre decía: tenía que mantener mi trabajo, era algo que tenía que hacer, no era algo que me importara o quisiera. Creo que con el tiempo, von Braun se casó con la ideología nazi. Pensaba que los alemanes podrían y ganarían la guerra. Pero dudo que estuviera interesado en la política en particular. Su principal interés en la vida eran los cohetes y la carrera de Wernher von Braun. Pero justo cuando von Braun había problemas con el trabajo en Peenemünde. Concluyeron que necesitaban un motor de 25,000 kilogramos de empuje. Bueno, eso era una escala de un factor de ¿cuánto? ¿Más de 100? Tenían que desarrollar un motor que no se autodestruyera, y este fue un problema importante. En el desarrollo de estos motores de cohetes grandes, muy a menudo se autodestruían en una plataforma de prueba. Durante casi 1000 años el cohete había sido un concepto simple. Una sustancia inflamable, no muy diferente a la pólvora, se compactaba en un tubo. Cuando se encendía, la energía expulsada del extremo abierto creaba empuje, enviando el cohete al aire. Pero para hacer un cohete tan poderoso como para viajar distancias más largas y llegar al espacio, von Braun necesitaba aprovechar el potencial de los combustibles líquidos, que contienen más energía por su masa. Tienes estas cámaras separadas donde está el combustible y el oxígeno líquido y deben mezclarse a la velocidad correcta. Una bomba turbomecánica controla la mezcla de propulsantes y los presuriza en la cámara de combustión. Si se hace mal, termina en un desastre. Todo esto tiene que suceder mientras el vehículo vuela a miles de kilómetros por hora, en una estela de llamas, y llevando una ojiva de 1 tonelada, en la punta. Los fracasos del A4 pusieron el proyecto de Peenemünde en una necesidad desesperada de dinero, pero ahora Alemania tenía una preocupación más inmediata. Se necesitaba dinero para tanques, para armas pequeñas, dinero para municiones. Todo esto competía con los cohetes. Solo el comandante en jefe de Alemania tenía la autoridad para otorgar más fondos para el programa. Pero hasta ahora, Adolf Hitler había mostrado poco interés en el proyecto.
El primer encuentro de Hitler con el programa de cohetes fue una visita a Kummersdorf en la primavera del 39. Se sabía que Hitler estaba fascinado por el funcionamiento interno de sus tanques y aviones. Esta fue la oportunidad de von Braun para impresionar al Führer con el cohete. Hitler era visto como este hombre grandioso en Alemania, así que estoy seguro de que von Braun se sorprendió. Y creo que en algún momento dijo: me impresionó mucho el carisma de Hitler y su reputación como un gran líder. Von Braun demostró todo el poder de los motores de sus cohetes, disparándolos dentro de cámaras de concreto. Habría mucho ruido y mucho calor. Trataban de impresionar a Hitler con los cohetes, pero no funcionó. Mientras que la mayoría quedó impactada por el espectáculo, Hitler permaneció indiferente. Hitler era muy entusiasta, le gustaba presentarse con nuevos tanques, aviones y armas, pero él era el producto de la Primera Guerra Mundial. Se fijaba en las armas convencionales y pensaba si le gustaban o no, se identificaba con ellas, sabía cómo usarlas, pero la cohetería a él le parecía muy complicada. El plan para impresionar a Hitler con los cohetes fue un fracaso. El programa tendría que continuar sin financiamiento adicional. Von Braun tendría que esperar otros 2 años para volver a presentar su caso. Para agosto de 1941, la guerra de Hitler iba bien. Había mantenido a Gran Bretaña encerrada en su lado del canal, y las fuerzas alemanas marchaban rápidamente hacia Moscú. Para el equipo de von Braun, esto presentaba una oportunidad. Hitler estaba en la cima de su éxito por la invasión a la Unión Soviética. El ejército quería hacer una nueva presentación del misil y le dijeron: después de ganar la batalla contra la Unión Soviética, debes volver a atacar a Gran Bretaña y tal vez Estados Unidos se una a ellos. Así que con estas superarmas cambiaremos el curso de la guerra. Von Braun fue enviado al cuartel general del ejército en el este. Allí se reunió con el Führer por segunda vez y explicó cómo el cohete podría ayudar a ganar. Esta vez, Hitler quedó convencido. Hitler dijo: unos pocos cohetes no marcarán la diferencia. Necesitamos cientos de miles de ellos, con enormes cantidades, para sacar a Gran Bretaña del combate y cambiar el curso de la guerra en Occidente. La reunión de 1941 ayudó a continuar positivamente el desarrollo del cohete, pero existía la duda de: ¿van a poder demostrar que esto funciona? Ahora, con el apoyo del alto mando, Peenemünde recibió el financiamiento que necesitaba para desarrollar el cohete A4. Un año después de la reunión, el equipo se preparaba para probar 4 versiones del A4. El primero explotó en la plataforma. Los siguientes 2 salieron descontrolados tras su lanzamiento. Todo dependía del cuarto. El 3 de octubre de 1942, cerca de las 4 de la tarde, finalmente lograron lanzar el A4 y funcionó. No llegó al borde del espacio, pero cerca, como a 80 o 90 kilómetros de altitud. A los 30 años, Wernher von Braun había logrado su sueño de la infancia. Había construido un cohete que podía aprovechar el poder del combustible líquido y llegar al borde del espacio. Su comandante dijo: esta tarde ha nacido la nave espacial. Para Adolf Hitler, el avance no podía llegar más pronto. Estaba contando con el cohete para cambiar el curso de la guerra. Pero no lograría traer una victoria a Alemania. Después de la guerra, von Braun permaneció como una figura controvertida por el resto de su vida. Incluso cuando se unió a la NASA, no pudo escapar de su pasado nazi. Para algunos no era más que una burla.
como la obra maestra de Kubrick, en la que la figura de Von Braun, el Dr. Strangelove, muerde su puño para evitar hacer un saludo nazi, llama al presidente de Estados Unidos mi Führer y otras cosas. Pero incluso en la década de 1960, el público seguía sin conocer el precio que se pagó por la revolución del cohete. Wernher von Braun tenía un secreto sobre su época en el Tercer Reich, uno que podría haber puesto en peligro su nueva vida en los Estados Unidos. Cuando von Braun y sus colegas de cohetes alemanes vinieron a Estados Unidos, hubo una especie de decisión colectiva de no hablar nunca sobre el lado oscuro de sus experiencias en Alemania. Durante toda su carrera estadounidense, Von Braun no dijo nada de eso o lo mencionó de forma muy superficial, porque sabía que era dinamita, sabía que era peligroso comentarlo. La verdadera historia comienza 10 meses después del primer lanzamiento exitoso del A4. Von Braun estaba en su cuartel en Peenemünde, cuando las alarmas comenzaron a sonar. La Fuerza Aérea Británica se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en Peenemünde y tomaron fotos aéreas de todo el lugar durante 1943. Los espías británicos recibieron información de ingenieros que estaban cerca del programa de cohetes. Los informes fueron descartados como propaganda, pero el reconocimiento aéreo confirmó su objetivo. Y al final bombardearon Peenemünde en agosto de 1943. Este fue un gran bombardeo aéreo a toda la zona para matar a los principales ingenieros y científicos mientras estaban durmiendo. Von Braun sobrevivió al ataque, pero con su ubicación expuesta a todo el programa de cohetes, fue trasladado 320 kilómetros bajo tierra a una serie de túneles. Lo que sucedió dentro se mantuvo en secreto por décadas. Von Braun sabía que, si la verdad salía a la luz, su vida en Estados Unidos terminaría. La doctora Luisa Holz-Roy revela lo que sucedió aquí y lo que Von Braun vio en realidad. Este túnel en particular es uno de los 2 túneles principales que habrían atravesado la montaña de sur a norte. Se habría encontrado con cientos si no miles de prisioneros trabajando en ensamblaje en las partes más inaccesibles y alejadas del túnel. Habría visto que estaban vestidos con los clásicos uniformes de prisionero de rayas de lino. Los habría visto desnutridos. La mayoría de los prisioneros que Von Braun presenció nunca veían la luz del día. Cuando se les permitía descansar, dormían en literas de 4 pisos dentro de ciertas secciones del túnel. Esta es una de las 4 cámaras de descanso. Habría alrededor de 1.300 personas descansando aquí. Además, debido a que aún estaba expandiendo los túneles y porque levantaban polvo, muchos prisioneros desarrollaban enfermedades pulmonares. Y muchas personas morían incluso mientras dormían y no necesariamente los sacaban. Esto significa que había cadáveres en descomposición debajo de las literas. Aunque Von Braun más tarde reconoció que las condiciones en Mittelberg eran duras, juró que no sabía nada del sufrimiento de los prisioneros. Pero los testimonios de los testigos demostraron que era mentira. Von Braun no solo vio los horrores que ocurrían, sino que también participó en ellos.
Hay historias sobre que golpeaba a prisioneros. Una de ellas creo que puede ser cierta. Un sobreviviente francés cuenta que estaba parado dentro de la cola del cohete haciendo algún tipo de trabajo de construcción y se encontraba en uno de los motores de dirección mientras realizaba una labor. Cuando siente un tirón en la pierna, lo jalan hacia abajo y entonces cae. Y frente a él había un joven muy bien vestido que le dice: "No deberías estar haciendo eso", y lo bofeteó un par de veces. Si hubiera surgido evidencia de que Von Braun golpeaba a los prisioneros, su carrera en Estados Unidos habría peligrado. ¿Pero es posible que sus supuestas acciones fueran necesarias para salvar su vida? En marzo de 1944, estaba dentro de una celda de la Gestapo. Von Braun fue arrestado después de menospreciar las posibilidades de Alemania de ganar. Esa fue una conversación privada, pero era todo lo que los nazis necesitaban. Von Braun fue arrestado bajo cargos de traición. Se le dijo que si lo encontraban culpable sería ejecutado. Pero después de 10 días en la cárcel, se le concedió un indulto. El ingeniero de confianza de Hitler, Albert Speer, había logrado convencer a Hitler de que sin Von Braun, el programa de cohetes fracasaría. A pesar de su afortunado escape, las cosas habían cambiado. Von Braun ahora debía ser más cuidadoso. Von Braun era este alemán rubio y muy apuesto, de buena cuna. Sabía cómo moverse a través del Tercer Reich sin tener ninguna razón para temer por su seguridad. Es después de su arresto que sabe, por experiencia, lo peligroso que es estar en el lado equivocado del alto mando nazi. Desde ese momento en adelante, sería importante para Von Braun asegurarse de que nadie cuestionara su lealtad a la Alemania nazi. Una pieza de evidencia, sin embargo, conecta directamente a Von Braun con los crímenes más atroces del Tercer Reich. Esta es la pieza de evidencia más incriminatoria que tenemos con respecto a Wernher von Braun. Von Braun escribió esta carta el 15 de agosto de 1944 y la firmó. El documento es sobre un viaje que Von Braun hizo al campo de concentración de Buchenwald. Así que él dice: sí, conduje a Buchenwald y seleccioné a algunos prisioneros para que trabajen en el Mittelberg. Sabemos no solo que él vino aquí más de 20 veces, sino que con esta carta también tenemos evidencia de que entraba en un campo de concentración. Vio cómo era ese lugar y seleccionó prisioneros. Creo que muchos de ellos eran entusiastas completos del Tercer Reich y por diversas razones había muchas para apoyar a Hitler, al igual que hay muchas para apoyar a cualquier figura política, y no todos tienen el mismo motivo, y esos sujetos sucumbieron a eso. Seis meses después de la liberación de Von Braun de la prisión, comenzaron los bombardeos de cohetes en Londres y Amberes, y el A4 obtuvo una nueva designación no oficial: B-2. Esos cohetes B-2 fueron increíblemente útiles como herramientas de terror. Uno de sus aspectos más aterradores es que no sabían cuándo llegarían. Viajaban a Mach 4 cuando estaban a punto de chocar. No sabías que estaban allí hasta que el suelo a tu alrededor explotaba. Casi 14.000 cohetes cayeron en Londres. En Mittelberg, más de 20.000 personas murieron construyendo el B-2.
Lo que sucedió con Von Braun fue que no era un nazi entusiasta en el sentido de creer en la ideología, pero poco a poco fue cooptado por el Tercer Reich, como tantas otras personas, porque definitivamente fue criado en una familia muy conservadora, y los nazis se presentaban a sí mismos como la versión moderna de todos los antiguos valores conservadores, familiares, territoriales, así como lo militar, la grandeza nacional. Pero el B-2 no logró otorgar una victoria a los nazis. A medida que se desmoronaba el Tercer Reich, parecía que el sueño de Von Braun de naves espaciales se rompía en pedazos. Sin embargo, estaba a punto de recibir una segunda oportunidad de otra nación con interés en los cohetes. Dos días después de que Hitler se suicidara, Von Braun y sus colegas se rindieron ante un pelotón estadounidense. Eventualmente terminarían en Huntsville, Alabama. El doctor Stephen Waring ha investigado cómo los alemanes cambiaron la ciudad. Von Braun es visto como un caballero de brillante armadura de Huntsville. El gobierno trajo a Von Braun y a sus colegas a los Estados Unidos con la condición de que continuaran desarrollando sus cohetes. Al ejército estadounidense le preocupaba quedarse atrás de la Unión Soviética, y una forma de avanzar era traer expertos alemanes en cohetes a este país. Estados Unidos se estaba preparando para el próximo campo de batalla, una lucha por la dominación global contra la Unión Soviética. Ahora con financiamiento estadounidense, Von Braun comenzó a diseñar cohetes tan grandes como para transportar cabezas nucleares entre continentes. Pero la Guerra Fría presentó otra oportunidad inesperada para Von Braun. Los nuevos y grandes cohetes de Estados Unidos podrían hacer realidad el sueño de la infancia de Von Braun, después de todo. No hay programa espacial en los Estados Unidos, entonces trata de venderlo al ejército, a los líderes, pero también entiende que en una sociedad democrática debía venderlo al público. Von Braun usó su encanto característico para vender su idea de vuelo espacial al pueblo estadounidense. Trabajó con los medios de comunicación, primero con la revista Collier's y luego con Disney. La campaña de Von Braun ayudó a convencer a Estados Unidos de abrir un segundo frente en la Guerra Fría. Comenzó una carrera hacia la Luna, democracia occidental versus comunismo oriental. Decidimos ir a la Luna en esta época y hacer otras cosas, no porque fueran fáciles, sino porque son difíciles. Los Estados Unidos aprobó la creación de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Para llevar a un hombre a la Luna, construyeron el poderoso Saturno V. Era el cohete más grande que el mundo había visto. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Directo hacia la Luna. Los integrantes del Apolo 11 se convirtieron en celebridades globales. Pero de vuelta en Huntsville, Von Braun era el héroe local. Hubo una celebración comunitaria aquí, en el centro. En un momento de espontaneidad fabricada, Von Braun fue levantado sobre los hombros de algunos jóvenes y llevado a través de la multitud donde pronunció un discurso.
Es extraordinario cómo Von Braun se reinventó tan rápido tras la guerra. En Estados Unidos se convierte en esta figura pública. Aparece en programas de televisión infantiles como el tierno tío Berna. El tío Berna era miembro de la CCS. El tío Berna fabricaba cohetes que mataban gente. Wernher von Braun pasó casi la mitad de su vida viviendo como ciudadano estadounidense y se convirtió en un héroe americano. Esto fue posible gracias a funcionarios que ayudaron a escribir un pasado más digerible y tomaron la decisión de mantener ocultas ciertas cosas. La pregunta es si deberíamos haberlo aceptado o no. Me lo he preguntado muchas veces. Era muy difícil imaginar que no lo hiciéramos porque, de lo contrario, los soviéticos lo habrían hecho o tal vez alguien más. Por supuesto, se fue sin ser considerado responsable. Y como muy poca información estaba disponible para el público, nunca tuvo que demostrar ninguna preocupación real ni pagó ningún precio profesional por ello. De todos los ingenieros de Hitler, ninguno dejó atrás el bagaje de su pasado nazi tan efectivamente, o hizo realidad su ambición personal, como él lo hizo. Gather round while I sing you of Wernher von Braun, a man whose allegiance is ruled by expedience. Call him a Nazi, he won't even frown. Nazi schmatzi, says Wernher von Braun. Don't say that he's hypocritical, say rather that he's apolitical. Once the rockets are up, who cares where they come down? That's not my department, says Wernher von Braun. You too may be a big hero once you've learned to count backwards to zero. In German or English, I know how to count down. Und I'm learning Chinese, says Wernher von Braun.